Disminución de los casos de influenza en México tras la aplicación de medidas de salud pública para el COVID-19. Trabajo presentado por Daniel Arellano Soto. La Secretaría de Salud de México estableció un paquete de medidas de prevención denominada Jornada Nacional de Sana Distancia para evitar la propagación del COVID en la comunidad. Estas estrategias se centraron en el distanciamiento social y en las medidas básicas de seguridad para patógenos respiratorios, así como suspensión de actividades presenciales y eventos masivos. Hipótesis. Las medidas de seguridad establecidas durante la jornada de sana distancia impactaron sobre la reducción de los casos de influenza en la temporada 2019-2020. Objetivo. Examinar el efecto de las medidas preventivas de la jornada de sana distancia sobre la incidencia de los casos de influenza para determinar la potencial reducción en la transmisión del virus respiratorio. Metodología. Extrajimos los datos de los informes semanales de Secretaría de Salud de la temporada 2016-2017 hasta la temporada 2019-2020 de casos de influenza, para analizar si las tendencias en la temporada 2019-2020 se vieron afectadas después de la implementación de la jornada de sana distancia, para posteriormente comparar el número de casos e indicadores de transmisibilidad por medio de un análisis estadístico. En esta primera figura podemos observar graficados los casos de influenza y las defunciones durante 3 temporadas, 2016-2017, 2018-2019 y 2019-2020. Aquí es donde podemos comenzar a observar que a finales de la semana epidemiológica número 20 hay una reducción en los casos de influenza que no se observa en las temporadas anteriores. Y en las mismas fechas se reporta una reducción en las defunciones. El primer caso de COVID en México está reportado en la semana epidemiológica número 3 del año 2020. En la semana número 13 se establece el protocolo de jornada de sana distancia y 7 semanas después, los casos de influenza comienzan a reportarse semanalmente como cero. Mientras tanto, los casos de COVID-19 continuaban en ascenso. Al comparar los casos de influenza entre las mismas fechas en 2 temporadas diferentes, 2019-2020, observamos que es irregular la reducción de los casos en la semana epidemiológica número 20, puesto que estos datos se esperan a partir de las semanas epidemiológicas 30 a la 32 de forma anual en México. Encontramos que el porcentaje de casos de influenza se redujo 64% y el número diario estimado de casos de influenza se redujo en un 76%. De forma paralela, también se analizaron las defunciones entre las mismas semanas epidemiológicas del 2019 y 2020. Antes de la semana epidemiológica número 20, el número de muertes por influenza era estadísticamente similar. Sin embargo, no encontramos cambios estadísticos significativos en las defunciones, únicamente en el porcentaje de positividad de influenza. Sumado a esto, las cepas de influenza aisladas de especímenes clínicos en laboratorios y la tasa de positividad cayó drásticamente en 2020. En la temporada de influenza 2019-2020, entre las semanas epidemiológicas 40 del 2019 y 30 del 2020, circuló 47% influenza AH1N1, 30% influenza B, 19% influenza AH3N2 y también 4% de influenza tipo A no tipificable. Discusión. La epidemia de COVID-19 ha provocado una reducción inesperada en los casos de influenza estacional. Es poco probable que esta disminución esté relacionada con las variaciones de temporada, ya que el mismo número de casos de influenza A confirmados por laboratorio se observaron en las mismas semanas de 2019, lo cual fue consistente con el patrón de transmisión en México. Según la OMS, la letalidad de COVID-19 es mayor que la de la influenza estacional. La mortalidad por COVID-19 parece diferir según la región. Debido a las medidas aplicadas en nuestro país para contener los casos, se produjeron graves cambios en la disponibilidad de atención médica y asistencia. Debido a la similitud de los síntomas entre COVID-19 e influenza, y sumado al bajo número de pacientes con COVID hasta el 21 de marzo del 2020, los pacientes sintomáticos buscarían ayuda para un diagnóstico diferencial. Por lo tanto, creemos que la disminución de la actividad de la influenza es el resultado de las medidas de control que se pusieron en marcha en la jornada de sana distancia.
En conclusión, encontramos una disminución en los casos de influenza en México después de la implementación de la jornada de sana distancia.